Muchas gracias por regresar a esta segunda hora de clases. Hemos terminado lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Perdón, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos al MRV. Y aquí. Ya. Asimismo, la presentación que estaba subida ahí en la plataforma. Movimiento rectilíneo uniformemente variado se simboliza con MRV. ¿Cuáles son las características de un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es el de un móvil cuya aceleración permanece ahora constante en módulo y dirección, es decir, la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, donde la aceleración es constante. Dos, la velocidad varía y según aumenta o disminuye, el movimiento o es acelerado o es retardado respectivamente. Y tercero, vectorialmente, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, el movimiento es acelerado. Es decir, el unitario del vector velocidad es igual al unitario de la aceleración. Si sus sentidos son opuestos, el movimiento es retardado o desacelerado. El unitario de B es igual a menos unitario de A. Las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, debemos considerar que ahora vamos a trabajar con cuatro parámetros: la D de distancia, la A de aceleración, la velocidad y el tiempo. Este cuadro nos va a ayudar a nosotros a escoger la ecuación. En el módulo también tenemos en forma vectorial con flecha, pero nos interesa en forma escalar nada más. Primero, o la primera ecuación, velocidad final significa esto, al no existir ningún subíndice. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. El parámetro que no interviene es la distancia. Segundo, la distancia es igual a la velocidad inicial más a la velocidad final sobre 2 por tiempo. El parámetro que no interviene es la aceleración. La tercera, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El parámetro que no interviene es la velocidad. Y la número 4, 2AD es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y ahora el parámetro que no interviene es el tiempo. Siempre va a haber de estos cuatro un parámetro que no interviene. Y también tendríamos la fórmula de la velocidad media, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. Entonces, este cuadrito, por favor, es el que nos va a ayudar. Leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, la posición lineal es una función cuadrática del tiempo. La rapidez es una función lineal del tiempo. El módulo de la aceleración es una función constante no nula del tiempo. Interpretación del diagrama aceleración-tiempo. El área que queda bajo este diagrama representa físicamente la velocidad lineal en módulo y sentido. Entonces, A de aceleración en el eje Y, T de tiempo en el eje X, y esto que tenemos aquí, este rectángulo, significa que es la velocidad. ¿Ya? No tenemos aquí los ejercicios. Vamos a iniciar. Voy ahora a compartir la pizarra. Esperemos que no tengamos dificultades en que podamos ver pizarra. Ya, ahí se está cargando la pizarra y vamos con el primer ejercicio, ¿no? Recuerden que los ejercicios que vamos resolviendo están en el módulo. La teoría no la vamos a copiar porque me demoraría mucho. Usted ahí tiene, por favor, para que vaya revisando. Vamos con el primero. Dice lo siguiente. La rapidez de un móvil que viaja hacia el este se incrementa de 50 a 80 metros sobre segundos en 10 segundos.
Con esta información calcular literal A, la magnitud de la aceleración, literal B, la distancia recorrida y literal C, la rapidez media. Como todo problema de física, nosotros primero iniciamos con los datos del problema. Entonces decía, la rapidez de un móvil que viaja hacia el este se incrementa de 50. La velocidad inicial que simbolizamos v sub 0 es igual a 50 metros sobre segundos y la velocidad final que simplemente le ponemos v, hay algunos autores que le ponen v sub f, 80 metros sobre segundos. En un tiempo t de 10 segundos, incógnitas. Dos puntos. Literal A, la magnitud de la aceleración. Aceleración simbolizamos con la letra A minúscula. Literal B, la distancia recorrida D igual incógnita. Y literal C, la rapidez media. B sub M simbolizamos rapidez media. Solución. Para la parte A, ubicamos los cuatro parámetros, que es la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. ¿Qué es lo que me pide calcular? La aceleración. Entonces ponemos ahí debajo de la aceleración una flecha y el símbolo de incógnita. Eso me pide calcular. La distancia, no tenemos ningún dato de distancia aquí. Eso me pide inclusive calcular después en la parte B. Entonces, este es el parámetro que yo no voy a hacer intervenir porque no tenemos la distancia. Le ponemos aquí a la distancia que no interviene. La velocidad, tenemos la inicial y la final, va a ser un dato y eso le simbolizamos así, D de dato. Y el tiempo también es un dato. Una fórmula donde no interviene la distancia es la primera, que es velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Necesitamos nosotros calcular la aceleración. Voy a despejar. Como la aceleración se encuentra en el segundo miembro, los dos términos del segundo miembro pasan al primero. Velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. No sé si podemos dejar de hacer el movimiento, señorita, porque está saliendo en la pantalla su nombre. Solo el término que contiene la aceleración va a quedar al lado izquierdo. Entonces, aceleración por tiempo va a ser igual a la velocidad final. Esta velocidad inicial que se encuentra en el primer miembro cambia al segundo miembro con signo negativo, menos la velocidad inicial. ¿Ah? Solo A de aceleración va a ser Mande, mande. velocidad final Sí, menos. pues. Señor Luis Lasinquiza, ayúdeme silenciando su micrófono, por favor. Voy. Silenciar el micrófono, pero no sé dónde está. Así no voy a silenciar desde mejor.
Listo, continuemos. Estábamos nosotros de la primera fórmula despejando la aceleración, que es lo que me pide. Entonces, A de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo, que es un producto, pasa al segundo miembro como división o cociente sobre el tiempo. Una vez que hemos despejado, reemplazamos A de aceleración es igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? 80. No hay necesidad de poner unidades, sino al final pondremos la unidad correspondiente. Menos la velocidad inicial 50 y esto dividimos para el tiempo que vale 10 segundos. A de aceleración es igual. 80 menos 50, 30 dividido para 10 o simplifico o divido como usted guste, simplifico un cero del denominador con un cero del numerador y me queda que la aceleración va a ser igual a 3. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Aquí vemos nosotros que las unidades nos dio en sistema internacional, así es que no tenemos ningún tipo de inconveniente. Por si acaso, recordar nada más esto. La distancia va a estar expresado en metros. La aceleración está expresado en metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad, como ya veíamos ahí, es un dato que me daba metros sobre segundos. Y el tiempo, asimismo tenemos ahí, está expresado en segundos, S de segundos. Entonces, la aceleración ya hemos puesto metros sobre segundos al cuadrado. Literal B. Me pide ahora calcular la distancia. Nuevamente trabajamos con los parámetros. La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. ¿Qué me pide encontrar ahora? La distancia. Ponemos debajo de la distancia la incógnita. Ahora mire, la aceleración acabamos de calcular 3 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad tenemos tanto la inicial como la final y el tiempo también tenemos de 10 segundos. Aquí usted está en libertad de no hacer intervenir. Alguien me movió la pantalla. A ver. Un momentito que alguien movió la pantalla. Ahí creo que estamos centrados. Ya, decía entonces que usted está en libertad de no hacer intervenir a cualquiera de los tres parámetros, porque aquí usted conoce la aceleración, conoce la velocidad y conoce el tiempo. Ya depende qué fórmula quiera trabajar. Por ejemplo, yo no quiero que intervenga la aceleración. Esa es mi decisión. Voy a poner aquí, no interviene la aceleración. Y el resto, la velocidad sabemos que es un dato, el tiempo sabemos que es un dato. Una fórmula donde no interviene la aceleración es la segunda. D de distancia va a ser igual, paréntesis, velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2 y esto multiplicado por el tiempo. D de distancia va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 50. Más, ¿cuánto vale la velocidad final? 80.
y esto dividido para 2. Multiplicado por el tiempo, que vale 10 segundos, d de distancia va a ser igual. 50 más 80 me da 130 dividido para 2 y esto multiplicado por 10. Simplifico, o si no ya puedo multiplicar y dividir. La mitad 1, la mitad de 10, 5, o podría haber sacado la mitad de 130. D de distancia va a ser igual. 130 multiplicado por 5, 5 por 0, 0, 5 por 3, 15, voy 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. ¿Cuál va a ser la unidad de la distancia en metros? El mismo resultado va a ser si yo no hago intervenir, por ejemplo, la velocidad, si no hago intervenir el tiempo. Aquí tiene cualquiera de esas tres opciones y va a llegar a obtener el mismo resultado. Y en la parte C, me pide la rapidez media. Para esa ya es una fórmula que está al final del cuadrito. Veíamos, la velocidad media va a ser igual. Es la semisuma de la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. Ese es semisuma. La velocidad media va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 50. Más, ¿cuánto vale la velocidad final? 80. Dividido para 2. La velocidad media es igual. Si yo 50 sumo más 80 y eso divido para 2, me da 65. Acuérdémonos que la unidad de la velocidad es metros sobre segundo. Y estaría resuelto este tercer literal. Siguiente ejercicio. A ratos creo, mover la pantalla del celular. Le rayamos y se hace pequeño. Voy a intentando centrarle. Ahí agrandémosle un poquito. Ahí creo. Muy bien. Vamos entonces al segundo ejercicio. Igual del módulo, ¿no? Dice lo siguiente. Un tren viaja a razón de 120 kilómetros sobre horas. Pongamos de una vez datos. Entonces, la velocidad inicial es igual a 120 kilómetros sobre hora. Ahí. Aplica los frenos produciendo una desaceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. A de aceleración. Como me dice desaceleración o el momento que aplica los frenos, va a ser negativa esa aceleración. Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Con esta información, calcular. Como aplica los frenos, dice ahí, en algún momento ese tren va a parar y la velocidad final va a valer cero. Eso no me dice ahí.
pero yo intuyo, porque vuelvo y repito, va a frenar y en algún momento va a pararse. Y esa velocidad final valdría cero. Incógnitas. Literal A, el tiempo en el que se detiene el tren. T de tiempo igual incógnita. Literal B, la distancia con respecto al punto de frenado. D de distancia va a ser igual incógnita. Bien, como vemos aquí, es conveniente transformar a sistema internacional estos 120 kilómetros sobre hora. La aceleración ya está en sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado. Voy a la transformación entonces. 120 kilómetros. Este slash se transforma en fracción sobre hora, ya que esta misma línea le prolongamos para poder hacer la transformación. Primero, 1 kilómetro que debo ponerle de ley en el denominador. 1 kilómetro vale 1000 metros. Y 1 hora es equivalente a 3600 segundos. Simplifico. El kilómetro con el kilómetro y la hora con la hora. Si usted desea, puede multiplicar 120 por 1000 y ese resultado dividir para 3600. Pero algo se simplifica, 2 ceros del denominador con 2 ceros del numerador. 120 multiplico por 10 y ese resultado dividido para 36. Eso me da 33,33333 en forma infinita, con dos cifras decimales suficientes, 33,33 metros sobre segundo. Y eso le ponemos en el dato, 33,33 metros sobre segundo. Ahora sí, solución. Para la parte A, los parámetros, la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. ¿Qué me pide encontrar? En la parte A el tiempo. Entonces pongo debajo del tiempo la incógnita. Otra vez. Ya. Entonces decíamos que el tiempo me pide como incógnita y eso lo he puesto. Asimismo, la distancia. Veo si hay un dato de la distancia aquí. No la tenemos. Por lo tanto, no hacemos intervenir a la distancia. La distancia no interviene. La aceleración es dato. La velocidad, debemos conocer las dos velocidades, la inicial y la final, también es un dato. Una fórmula donde no interviene la distancia es la número 1. ¿Cuál era la fórmula? Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como aquí vemos que la velocidad final vale 0, entonces esta se elimina, velocidad final vale 0.
necesito despejar el tiempo. Entonces, velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual, la velocidad final vale cero. Solo el término que contiene el tiempo queda al lado izquierdo. Aceleración por tiempo es igual, velocidad inicial que es positivo en el primer miembro, cambia con signo negativo al segundo miembro. T de tiempo va a ser igual, menos la velocidad inicial sobre la aceleración, que es un producto, pasa a ser un cociente. T de tiempo es igual, menos la velocidad inicial, 33,33, dividido para la aceleración, menos 5. T de tiempo es igual. Menos dividido para menos más. Si yo divido 33,33 para 5, como resultado me da 6,67 S de segundos. Y en la parte B me pide la distancia, nuevamente los parámetros, la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Asimismo, hago el análisis. ¿Qué me pide encontrar la distancia? Pongo debajo de la distancia la incógnita. La aceleración es un dato. La velocidad inicial final es un dato. El tiempo, acabo de encontrar, es un dato. Nuevamente nos encontramos que los tres parámetros restantes todos los tenemos. Así es que usted aquí está en libertad de cualquiera de ellos no hacer intervenir. Usted puede decir, yo no quiero que intervenga la aceleración, yo no quiero que intervenga la velocidad, yo no quiero que intervenga el tiempo. Por ejemplo, yo digo, no interviene la aceleración. Al no intervenir la aceleración, la fórmula que debo ocupar es la número 2. Esta me permite ya calcular directamente porque me da la distancia despejada. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. La d de distancia va a ser igual. Como sabemos, la velocidad final vale 0 de una vez. Me quedo simplemente con la velocidad inicial dividido para 2 y esto multiplicado por el tiempo. D de distancia es igual. La velocidad inicial, 33,33 dividido para 2 y esto multiplicado por el tiempo, 6,67. Eso acabamos de calcular en la parte A. La operación 33,33 por 6,67 igual, y eso dividido para 2, 111,16 la unidad es el metro. Ya tenemos nosotros calculado tanto la parte A como la parte B. A ver, pongámosles de una vez una lista. Velasco, La Sinquisa, María Piedad, no sé, Andrade. Presente, licenciado. Sí, un ratito ya les voy a poner de una vez la asistencia, ¿no? Gracias. Déjeme dejar de compartir. Dicen una consulta. Dígame. Eh, el portafolio ya está en la plataforma.
Déjeme revisarle, no me acuerdo, pero ya le veo, ya le Ya veo. te Si no, ya le preparen. subo enseguida en este intermedio del tiempo que tenemos, los 10 minutitos. Ya. Ya, no hay problema. A ver, necesito